Bienvenidos a Lo Simple y No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Manu, que siempre te tengo a mi lado. Buenas. Y, y tenemos a Jacob Round, que hoy le puedo hacer alguna pregunta, pero va a estar echándonos una mano, al cual te quiero agradecer muchísimo que nos ayudes en esta entrevista. Hola, muy buenas tardes. De nada. Y bueno, tenemos la suerte de contar con dos jugadorazos, aunque hoy nos vamos a centrar en Kevin Buckingham. Hello, thank you for your time. No problem. Absolutely glad to be here. Y Jacob nos irá traduciendo las respuestas y yo más o menos, aunque no hablo bien inglés, intentaré un poco hacer las preguntas en inglés. Y first question, what you is reason for you go CB Zamora? Okay, my reason for coming to Zamora Bien. is one. It's the first reason was that I was going to be given a place for me and my wife. Um, so when I first came to Spain, I did not have that situation handled for me, and so the first things that I needed to have, checked off that list was a place for me and my wife to live. And then other reasons being, obviously a professional club with um, necessary things to help me, get through the day and through the year with no problem. And obviously, just coming back down to Lead Silver and kind of recuperating my skill level again from having two rough seasons in Lead Gold. So I'd say those are some good reasons. Pues a ver, ha dicho que la primera y más importante es que él necesitaba un sitio donde le dieron la oportunidad de vivir con su mujer, que sus años anteriores no había tenido esa oportunidad y fue para él lo más importante de todo fue tener eso, tener ahí aquí con él. Lo segundo fue que es un club muy profesional y que da a sus jugadores lo que necesita en el trabajo día a día. Y el último fue que quería bajar a Le Plata, a jugar en Le Plata de nuevo para recuperar sensaciones tras 2 años bastante difíciles en Le Foro. Manu, ¿qué le quieres preguntar? What Dímelo do y you se lo think digo. about Zamora, the city? Has been difficult the adaptation? I don't think the adaptation has been difficult. No, this town is something that both me and my wife love. We just love like the kind of small town feeling. Um, we came from a little town in the Basque Country that we both loved very much for the past 3 years. So coming here and feeling just the warmth of seeing the same people mostly every day, knowing where everything is, and then obviously just being able to stay indoors and spend time with your loved ones is important to me, and I find that easy in a small town. Pues dice que no ha sido muy difícil, que le gusta mucho las ciudades pequeñas, le gusta mucho Zamora, tanto él y su mujer les encanta ciudades pequeñas. Vienen de Azpeitia, que es un sitio bastante pequeño donde también él estaba muy a gusto, que le gusta que y en una ciudad pequeña ves a mucha gente, reconoces a mucha gente, porque ves a casi la misma gente todos los días. Y además sabes dónde está todo, no es muy difícil encontrar tu camino, encontrar sitios por donde quiere ir. Y no es que a él le gusta quedarse en casa con sus seres queridos y estar ahí con ellos, que claro, en una ciudad pequeña pues es muy fácil de hacer. No es fácil moverse a menos que quieras ir en coche al centro de la ciudad. Efectivamente, eso es. What do you think for Saulo? Wow, what do I think of Salo? Honestly, he's great. He's everything that a coach needs to be, and he does everything uh,
just very strong-minded and believes that it's the best way to compete in basketball. The second I met him, I knew immediately that he was going to be a great coach for me personally and obviously for our team. He always gives his 100% and wants to. He explains throughout the year that if you, this has really stuck with me. Something that he said is, if you don't give your 100%, then you can't play this game, and that's something I've loved since my younger days of playing basketball. I was able to give my 100%, but now that I have heard it from a coach to say, hey, if you don't give your 100%, there's no way you can compete. Anyways, all that to say, I really like Saulo. He's a great person, great guy to be around, always positive energy, and loves the game of basketball. Pues que le encanta Saulo como entrenador, que es un entrenador que lo ha dicho, es todo lo que necesita ser un entrenador. Tiene su manera de entrenar, de lo que él cree es que es la mejor manera de competir, y que siempre dice a nosotros como jugadores, hay que ir todos los días al 100%, porque si no vamos, no podemos competir. Y ha comentado Kevin que cuando era joven él siempre ha dado su 100%, pero escuchar que un entrenador lo dice, pues se ha quedado con él aún más, y él cree cada vez más que si no damos nuestro 100% en el trabajo diario, pues no podemos competir. Todo eso por decir que le encanta a Saulo, es un gran entrenador, una gran persona, que le encante el baloncesto. Two questions. The first one, Buckingham or Buckingham? Say the first one again. How did you say that? I heard people saying Buckingham and other ones saying Buckingham. Who is the correct one? Okay. So I heard on the second Buckingham. one you said no. You said on the second one you said Buckingham, like you pronounced the G. So we don't pronounce the G. It's just Buckingham. 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 Que dice It's que a little no se different. pronuncia la G. Hey. Al final de Buckingham no se pronuncia la G, es simplemente Buckingham. Vale, entonces lo estaba diciendo mal. Vale. The second one. Are we seeing the best Buckingham this year, this season? You are the MVP. Oof, the best Buckingham of are you asking like, is this the best I've ever played in my career? Al menos los 3 últimos años, ahora mismo no me sale. Saying talking about just the last 3 years in your professional career, let's say. In Spain. In Spain. Yeah, definitely that this is obviously, I mean, the best that I've played in my life. It being my professional career, it's something that I'm doing every single day. I would say that definitely now is the time that I've reached like the highest point of my career. Sí, dice que sí, que es el mejor baloncesto que ha jugado en su carrera profesional, que lo está haciendo todos los días, y sí, que es el punto más alto que ha llegado hasta ahora en su carrera. Y que siga. Ojalá. What is your opinion the other teams the competition? Well, the game of basketball has so much competition, and particularly here in Spain. I've told people in the past, like, man, the competition in Spain is just intense. The intensity of each game, you have to give 100%, as I mentioned earlier. Every team plays it like it's their last, if I'm being honest. Like, every team wants to win so bad. So that being said, the competition level is pretty high, and the physicality compared to the US is a lot more difficult, in my opinion. Pues dice que el nivel de competición aquí es, bueno, sobre todo en España es muy difícil, los partidos son muy, muy intensos, y como ha dicho antes, hay que jugar a tu 100%, porque todos los equipos quieren ganar sí o sí, y esto hace que tú tienes que darlo todo en cada partido.
él dice mucho a gente de su país que el nivel de competición aquí en España es muy intenso y que el nivel, sobre todo el nivel físico, no a nivel de rapidez de partido, pero sino a nivel físico en cómo los jugadores se mueven por la pista, pues también es muy alto, incluso más alto que en los Estados Unidos. Y el Leboro debe ser peor, claro. He's saying in lab goal it must be worse. The Worse, physicality. worse in terms of like, sure, on your body, yeah, I would say, but it's definitely like higher of a level of physicality and competition. Que sí, que es aún más alto y esto hace más daño a tu cuerpo. Una pregunta para los dos, también para ti, Jaco, ya que Digo, aprovechando. ¿Creéis que necesitáis ya, sois una plantilla corta, ¿creéis que necesitáis algún refuerzo más de jugadores o no lo veis necesario en la actualidad? ¿Cuál es vuestra uh, opinión, ya que tenemos aquí a los dos? the question is, Kevin, because we've got quite a short rotation at the moment, do we think that we need another signing, a new player to come in and to sort of extend the rotation a bit and help us out, or do you think that we're good with what we got? Like, what's your opinion on that? Okay, this is a question for me, or was he asking you that? For both of us, for both of us. Okay, yeah, I would say at some point we might need one more person to come in and help with some minutes, but as of right now, as we've seen in the past few games, several games, I mean, like we've got it set and got it going for us. We're still waiting on Suli, our big man, to come back, and he's what am I trying to say? He's on a day-to-day recovery, so we're just waiting for him to kind of see what's going on each day, and hopefully in the next, it could be week, month, that's how it's working for him. So he'll be coming back soon enough. And then we also have Edikas. Am I allowed to talk about him? I know he hasn't made a show yet. Pues a ver, dice que sí sería bien tener a otro jugador más, pero hemos podido competir hasta ahora con lo que tenemos. Aún estamos esperando la vuelta de Sully, que está en un trabajo de día a día. No, es muy difícil decir dentro de una semana o de un mes va a estar, porque hay que ver cada día cómo evoluciona la lesión, es un poquito complicado. Y además ha comentado de Ericas que no ha fichado. Y tengo que dejar muy claro, no ha fichado y no voy Correcto. a ni hablar de si ficha o no, pero la idea es de cuando esté al 100% nos pueda ayudar en los entrenos. Mi opinión personalmente es parecida a lo de Kevin. Yo no voy a pensar en quién viene cuando veo lo que tenemos aquí, que está compitiendo también. Y tener a Zule ahí en la banda, sabemos que va a volver o esperamos que va a volver en algún momento de la temporada, pues yo de necesidad no lo veo obligatorio tanto. Claro que estaría bien, pero no creo que lo que dices ahora mucho, fichar por fichar. Claro. Creo que con el equipo tal y como está ahora, hemos demostrado, nos quedan 2 partidos de la primera vuelta, pero hemos hasta ahora competido con casi todos los equipos de nuestra conferencia. Pues yo diría que con todos, porque la única derrota fue por un punto y se compitió, vamos, hasta el Bueno, final. sí, yo solo no cuento Alcalá y Huelva, que aún no hemos jugado contra ellos, pero con todos los que hemos jugado hemos competido. Sí, por fortuna, aparte de lo de Suley, el equipo no está teniendo demasiados problemas por lesiones, que eso es una ventaja. También es cierto que a lo mejor la carga de minutos sí que pueda llegar a afectar a medio largo plazo, ¿no? También. Por eso que se incorpore alguien más. Esto sí que puede ser. He's just saying, Kevin, that even though we've been kind of, apart from Sully, relatively lucky with injuries this year, we haven't had really any long-term injuries. Right. But the loading in terms of how many minutes we're all playing could affect us in the mid to long term, possibly. Yeah, I would agree with that for sure. Because So, each of the, like, I would say of the 5 that are starting the games play around 30 minutes a game, sometimes a few more minutes than that. But yeah, exactly that.
Sí, que está de acuerdo, que tenemos normalmente, acabamos con 4 o 5 jugadores jugando entre 27 y 32 minutos y esto sí que nos puede afectar. Claro, a lo mejor al que más afectado está es Jonas, que como es el único 5 realmente que tenemos, aunque Shelly le cubra cuando no está en el parque, pero claro, él también tendrá una carga de minutos bastante importante. Sí, he's saying Jonas obviously being the only true 5 that we got at the moment, even though Shellis is helping him out, maybe possibly could be the most affected by it. Pero yo creo que Jonas está aguantando muy bien físicamente, por lo que Sí, sí, normalmente sí. gente de su altura es casi sinónimo con lesiones. No hay mucha gente con su altura que no tenga lesiones. Él está aguantando muy bien, yo creo que físicamente, y no veo por qué no puede seguir. Quizás As el you're mayor saying, problema. Jonas is sort of held up quite well physically for the height that he is, because normally guys his height um, have injuries. It's almost Right. synonymous. Guys his height have injuries almost all the time. So he's held up quite well, and I don't see any reason why he can't keep doing that. Yeah, I agree. It's amazing the kind of physicality he has and plays with each game and has no injuries, knocking on wood. Sí, dice Eh, que es increíble lo que con la fisicalidad con la que juega, las hostias que le dan y que no ha tenido lesiones, pues tocamos madera que sigue. Además, el caso de eh, Jonas, quizá el mayor problema que pueda tener ahora mismo es la acumulación de faltas personales, también es cierto. He's saying that maybe the biggest problem he's got at the moment is getting into foul trouble. Yeah, I don't need to say much on that. Dice que no hace falta decir mucho más de eso. Saying, did you imagine us being at the top of the league at this point in the year? Right. Okay. Yeah. Yeah. From the beginning of the season, it's never able to be what like thought of to be number one in the league when you don't know what the competition is. But seeing the kind of team that we have, obviously now, and the way we practice, and the way we're coached, and the way we're disciplined, I have no doubts that we should be the number one team. Dice que al inicio de la temporada es muy difícil saber exactamente dónde vas a estar por el nivel de la competición, no sabes cómo están los otros equipos, pero ahora viendo al equipo que tenemos, a cómo entrenamos, a cómo nos disciplina Saulo, no le sorprende mucho que vayamos primero. em, Jacob, todo el mundo conoce tu implicación con el club, no solo en cuanto a jugador, que ya te implicas, en cuanto a capitán, sino también lo que haces con la base del club, por los niños, por las niñas. Entonces, claro, eres un jugador muy querido y ahí le quiero preguntar a Kevin que si you feel the public you want. If you feel the love from the fans. Well, yeah, most definitely. I love it. It's always such a great feeling to have the crowd cheer for you after the game, and then going around the line and shaking people's hands, high fiving, signing jerseys, signing hats. It's not every day you get to have that feeling, and I really like to be able to cherish them. Dice que sí, le gusta mucho la ficción, que siempre está bien, tiene a gente aplaudiendo y después de los partidos poder ir a chocar la mano de todos y de firmar autógrafos. Esto no es algo que pasa en todos los sitios, sino pasa todos los días, entonces él lo agradece mucho. Bueno, si quieres cerrar con alguna No, lo más. único, comentar que ya estáis a puntito de ser campeones de primera vuelta y con ello clasificación para la Copa de Plata. El CB Zamora solamente ha jugado una vez esa competición, hace creo que 3 años, y bueno, no hubo suerte contra el Lucentum de Alicante. Este año podemos dar la campanada. ¿Qué sensaciones hay de cara, pues eso, a jugar una competición que puede otorgar un título al club? Porque ya estáis, A los digo, a dos. puntito, virtualmente clasificados. Vale. The question is, Kevin, you're saying we're obviously like pretty much classified for we've qualified for the cup, although Mm-hmm. technically not quite yet. Mm-hmm. The club made the cup final about 5 or 6 years ago, and they lost it against Alicante. They played it on the road, Mm-hmm. but this year, obviously, it's going to be if we qualify, which obviously we should. It will be played in Zamora. Um,
how do you feel? How do you feel about playing that and possibly being able to bring a title to Zamora? Man, it's so exciting. I think in Spanish you say tengo muchas ganas, right? That'd be right. So exactly that. It's so exciting, like beyond exciting. I mean, I played in the Copa Championship against Barça B team back in 2021 in the beginning of the year, my first season in La Plata. And I just remember the feelings of going into that game thinking, wow, this is an actual mid-season championship game. And we were able to come out on top at the end. And I think it was like my first actual championship to ever win, even in high school and university. So that was a great feeling. And man, I would love to experience that again. So the overall environment of my feeling towards the Copa is very, very exciting. Dice que, claro, tiene muchísimas ganas de jugarla, que es algo muy emocionante. Él lo ha jugado hace unos años con Juaristi contra el Barça B en su primera temporada en La Plata y él recuerda tener sensaciones de, bueno, esto es una oportunidad de ganar un título en media de temporada y a ganarlo fue, bueno, muy, muy emocionante y que le gustaría tener estas emociones otra vez aquí en Zamora. ¿Y para ti, Y Jacob? por mi parte, pues claro, yo he cogido mucho cariño a esta ciudad y a este club durante mis 3 años aquí y tener la oportunidad de jugar una final aquí, además en casa, pues me da muchísima alegría, sobre todo por la ciudad, por el club, por Saulo, y por toda la gente que trabaja por el club, porque en este club hay muchísimas personas que hacen un trabajo muy duro que hace que podemos llegar a jugar los fines de semana y poder recompensar de alguna manera todo ese trabajo con un título, pues es una oportunidad muy especial. Pues bueno, chicos, muchísimas gracias, Kevin. Sobre todo, Jacob, tú por ayudarnos. Muchísimas gracias. O sea, te lo agradezco en el alma, encima que no tienes ninguna necesidad de hacer esto. Y bueno, a Manu, como siempre, pues que colabora, pues también gracias. Es un placer, lo sabes. Muchísimas gracias a ti. Eu Un también, un placer. placer. Muchas gracias, un Thank you guys. abrazo.